Son las 10 de la mañana con 33 minutos y como todos los días el lunes estamos con nuestra sección económica, enlace económico, para ir revisando algunos de los temas que han estado presentes en los últimos días, ir haciendo también los alcances, las interacciones entre diferentes datos que se han dado a conocer. Hoy día nos acompaña el economista académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, el profesor Guillermo Patilo. Lo saludamos. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Oiga, gracias Todo bien, gracias. Igualmente, gracias por estar acá con nosotros, profesor. Y bueno, ir entrando en algunos indicadores, datos que se han ido dando a conocer en los últimos días y particularmente ir viendo cómo se puede ir dando cierta interacción. El miércoles de la semana pasada conocíamos la tasa de desocupación nacional con este aumento de 8,8%. Importante hacer el análisis de aquello, además con otras informaciones. El IMASEC se dio a conocer también el día viernes y se dio cuenta de que superó las expectativas, creció 1,8%. Su mayor incremento anual desde junio de 2022, y frente a aquellos datos es bien importante cómo pueden ir interactuando estos números y efectivamente ir, por ejemplo, impulsando a partir de estos números de la actividad económica el tema del empleo. Sí, claro, Rodrigo. Efectivamente, si uno mira la evolución que ha tenido la economía este año, la tasa de desocupación ha subido algo menos de lo que se podría haber anticipado, porque también la economía ha estado menos alicaída de lo que se proyectaba a finales del año pasado. Es decir, con la cifra de IMASEC reciente, mi proyección es que nosotros vamos a cerrar el año con un crecimiento cero o levemente positivo. A mí me da levemente positivo, es decir, asumamos eso que es entre 0 y 0,5, una cosa como esa. Cuando, si uno recuerda, hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, las expectativas y las proyecciones eran esencialmente una caída, no muy fuerte, pero una caída. En este momento todo sugiere que no, que la economía chilena no cae este año. Y hay una cosa que además es bien clara, ¿verdad? La economía chilena no está en recesión ni lo va a estar en 2023. Por lo tanto, trasladando al empleo, efectivamente la tasa de desocupación, que si bien es alta, 8,8, no es una tasa baja, es algo mejor de la que se anticipaba 6 o 7 meses atrás. No, mi proyección para 2023, no obstante, es que la tasa media de desocupación va a ser del orden de 8,6%. Y eso significa 0,8 puntos más que el año pasado a diciembre, que la media del año pasado a diciembre. Por lo tanto, hay una cuestión nítida de todas estas cifras, y es que si bien la actividad terminó cayendo menos o no cayendo en realidad en 2023, la ocupación no se recuperaba completamente respecto al periodo previo a la pandemia. De hecho, si uno toma el trimestre móvil terminado en enero de 2020, es decir, justo antes de la pandemia, hoy día, aunque la comparación no se puede hacer directa, pero hoy día tenemos del orden de 90.000 empleos menos. Así es que frente a ello, hay una cosa ahí. No, es que además quería, a propósito del dato del IMASEC y a la luz de las características que tiene en muchos aspectos del empleo en nuestro país, uno de las actividades que registró disminución fue la actividad comercial, una disminución de 2,5, y frente a ello es importante cuánto puede afectar también ese tema en el empleo. Recordemos que ahí está el tema del comercio minorista, está en el tema de los supermercados, grandes tiendas, donde sabemos que hay además un nivel de empleo no menor. Fíjate que ese es un punto bien relevante, porque el comercio es de hecho el sector que emplea más personas en la economía chilena, del orden del 19% del total. Por lo tanto, las caídas del comercio son súper relevantes en esto. Si uno mira la evolución de la ocupación en el comercio en los últimos 12 meses, lo que vemos es que la tasa de variación promedio móvil mensual en los últimos 12 meses es menos 6,3%. Por lo tanto,
el comercio está enfrentando un periodo complicado y un ajuste importante. En mi percepción, y todavía hay que esperar más datos, pero en mi percepción, lo que nosotros estamos viendo en Chile tiene que ver con cambios más profundos que se originan en parte en la pandemia, ¿ya? Formas distintas de hacer algunas cosas que te permiten ahorrar en personas, y segundo, cambios en el mismo sentido derivados de una legislación que encarece el trabajo y la incertidumbre respecto a cuánto más el trabajo puede encarecerse. Ese tipo de cosas, es decir, la legislación que inflexibiliza, que rigidiza o que hace subir los salarios nominales por arriba, estoy hablando en concreto del salario mínimo, Sí. por arriba de la variación de productividad de la gente, lo que termina generando es esto, es desocupación. Entonces, aquí hay más que el simple hecho que la economía no ha crecido en forma muy significativa, digamos, casi, no ha crecido nada en 2023, pero la verdad que la economía creció muy fuerte en el 21, creció en el 22, poco, pero creció, y el ajuste era imprescindible, ¿no? Si uno mira a otros países, porque esta historia no es nuestra nomás, la pandemia generó caídas en todas partes, si miras a Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos hace meses que recuperó la tasa de desocupación que tenía antes de la pandemia, ¿no? Y que es del orden de 3,6, 3,7%. Entonces, sí, nosotros, en cambio, no solo no la hemos recuperado, sino que estamos por arriba de la tasa de desocupación pre-pandemia. Y como es muy, muy claro hoy día, las tendencias no sugieren que nosotros vamos a reducir la tasa de desocupación promedio de la economía en forma significativa tampoco el próximo año. Es decir, vamos a bajar respecto a la media de 2023 en 2024, pero el producto va a crecer del orden de, con suerte, 2 el próximo año. La tasa de desocupación va a ser en promedio del año levemente menor a este año, pero superior a la previa, antes de la pandemia. Aquí hay algo más. Sí. Oiga, profesor, recién nos mencionaba el efecto que pueden tener cierta legislación que nos decía que encarece el mercado de una u otra forma. El trabajo. Perdón, el trabajo. Y ahí hablábamos particularmente del tema del alza del salario mínimo. El viernes pasado subió a 460.000 pesos y ahí también en la ruta de llegar entonces a esos 500.000 pesos que se había planteado. Pasó de 440 a 460 el viernes pasado y la idea es llegar a 500.000, es lo que se ha planteado. Esto ha sido escalonado, incluso con ese escalonamiento es dificultoso. Sí, claro, porque condiciones globales en las que estamos, es decir, primero, una economía que en el mejor de los casos va a crecer muy levemente, o que se mantiene básicamente estática, digamos, por una parte, pero por otra, un contexto de incertidumbre relevante. Esto no es solo un tema de cuántos, sino que cuál es la mirada de mediano plazo que tiene hoy día el sector empresarial, y esa mirada está plagada de incertidumbre. Es cierto que esa incertidumbre se ha reducido respecto a la que teníamos en 2022, digamos, dada el tipo de reforma que alguna vez se quiso hacer, pero sigue siendo relevante. Por lo tanto, yo diría que en la medida de que uno pueda ahorrar en trabajo es el avance correcto. Es decir, todo lo que se pueda hacer en la empresa para tener menos gente y más tecnología es algo que va en la línea correcta hoy día. Eso significa que muy probablemente los trabajadores menos calificados son los que van a terminar teniendo el impacto más grande, como siempre ha sido por lo demás. Hay una cosa que uno no puede hacer, ¿no?, por pura voluntad, y esa es que la retribución a las personas se aleje en forma permanente de su productividad. Eso no es viable en el largo plazo. Es viable en el plazo corto.
y por lo tanto uno puede pasar leyes y puede hacer reglamentos y puede decir miles de cosas respecto a la necesidad de que los salarios sean más altos. La única forma que los salarios reales, los nominales da lo mismo, que los salarios reales sean más altos es que uno produzca más por hora de trabajo. Si no hace eso, no hay ni una posibilidad en el largo plazo, mediano y largo, que los salarios suban. Y nosotros, además, hemos reducido las horas que se trabajan. Ahí está la otra legislación, 50 horas. Sí, sí, claro, o sea, es una combinación de cosas, ¿ves? Vamos a trabajar menos horas en un ajuste gradual. ¿Por qué se hizo gradual? Pero no son muy evidentes, porque todos se dan cuenta que eso significa mayor costo para las empresas. ¿Y qué haces tú cuando tienes un mayor costo? ¿Cómo lo reduces? Bueno, reduciendo el factor que genera mayor costo. ¿Y cuál es ese? Trabajo, ¿no? Entonces, si yo puedo cambiar trabajo por tecnología hoy día, lo haría en forma instantánea, ¿no? Porque todo lo que se ve en el plazo mediano es encarecimiento del trabajo, rigidización, problemas. Más aún, con una fuerza de trabajo que tiene una calificación media que en términos internacionales, comparémonos como siempre queremos a la OECD, es baja. De hecho, si tú miras la tasa de crecimiento del empleo nacionales, es 10,5% en los últimos 12 meses, mientras el trabajo no calificado que ha crecido en algunos meses dentro de los últimos 12 tiene 3,1%. Van a ser las tendencias y cada día, mientras yo más apriete por el lado de la rigidez en la parte no calificada, que es la más afectada, peor. Sí. Peor. Oiga, quería recordar que estamos dialogando en nuestro enlace económico, nuestra sección de los días lunes, con el economista y académico FAE USACH, Guillermo Patilo. Hemos estado viendo varios indicadores y datos que se han entregado durante estos últimos días, pero también es relevante lo que se viene esta semana, profesor. Ahí algo nos había también proyectado en cuanto a los números que ve, porque el miércoles se va a estar publicando el informe de política monetaria por parte del Banco Central, el IPOM de septiembre de 2023, y frente a ello también es necesario ir proyectando algunos escenarios. Hay quienes, economistas, que prevén que va a ajustar a la proyección del PIB 2023, se va fijando un techo de 0%. ¿Cómo ve también ese IPOM? Sí. ¿Cómo se viene? Yo creo efectivamente que hoy día, con las cifras que tenemos, es posible pensar que la economía va a estar en este año, como antes te decía, cayendo cero o creciendo levemente. Ya la posibilidad de una caída más significativa creo que se alejó. De hecho, tenemos en el año ya, como dice alguna gente, jugado. Es decir, no es mucho lo que va a cambiar de aquí a los últimos 3 o 4 meses, ¿no? Pero sí, el problema es que este año ya está listo y es no hay nada que hacer ahí. No hay nada, exacto, Rodrigo, no hay nada que hacer. Es plano. Pero el problema es que además el plazo mediano está malo. Malo quiero decir crecimientos que van a ser del orden, con suerte, de 2%. Eso sin duda significa que el ingreso per cápita de Chile virtualmente no va a crecer, va a crecer muy levemente. Digamos 0,5% con suerte en el año. Y eso significa que tus posibilidades de aumento de bienestar están tremendamente limitadas. Sí, ahí también se pone un compás de inquietud o de espera, profesor, respecto a ciertas políticas que se puedan llevar adelante. Recordemos que venimos además de una situación compleja en el país luego de los temporales. Zonas de la producción agrícola, por ejemplo, que se vieron seriamente afectados, que va a implicar también apoyos de parte del Estado, sí. Y qué decir también con aquellas personas que se vieron lamentablemente afectadas en sus barrios, en sus casas. Me da la impresión de que ahí también podemos encontrarnos con algunas dificultades. Bueno, cuando uno crece menos o no crece nada, es en términos relativos más pobre. O por lo menos más pobre de lo que pudo ser. Y eso significa que se hace mucho más difícil apoyar
por ejemplo, a las personas frente a las múltiples demandas que la sociedad tiene, no solo por tragedias como las que hemos visto en los últimos meses por el clima, sino en cosas mucho más permanentes. Sí, nosotros tenemos problemas severos en educación, tenemos problemas severos en el ámbito de salud, sin solución en este momento. ¿Se ha planteado el pacto fiscal ahí, incapaz. profesor, en todo caso? ¿Se ha planteado el pacto fiscal por parte del actual gobierno? Sí. Un tema que también está un poco incierto. Por supuesto, o sea, a ver, hay despilfarro en muchas áreas. Entonces, pacto fiscal, sí, puede ser, a lo mejor, ¿no? Pero tenemos un tema de fondo, ¿no? Que es una economía que está semi-estancada, con productividad que no nos ayuda en nada, la productividad no crece y cae, en periodos largos de tiempo. La productividad, digamos, en la última década ha tenido un comportamiento menos que mediocre. En ese contexto, ¿no?, las posibilidades de surgir, de que el bienestar general uno pueda levantarlo, ¿no?, es muy baja. Muy baja. Entonces, sí, este año es un año plano, pero no hay que quedarse en este año, hay que mirar hacia adelante, porque lo que venga depende de lo que estemos haciendo hoy día. Y desgraciadamente, esa es mi opinión, ¿sí?, no estamos haciendo nada que vaya a cambiar esa tendencia. Y mantenemos espacios enormes de inestabilidad o sin solución. Te decía antes, los problemas en ámbitos como educación o salud, en que el sistema político no ha logrado ponerse de acuerdo por años, o sea, no en los últimos 2 ni 3, hace una década que estas cuestiones se conocen, y más, y nadie logra resolverlo. Eso nos va a ir pasando la cuenta cada vez con más fuerza. Bueno, profesor, importante que nos haya acompañado. Obviamente ahí le hacemos la invitación para que siga con nosotros aquí con cierta frecuencia en nuestra sección de enlace económico. Muchas gracias por la bajada que nos ha hecho a cada uno de estos números que conocimos durante estos días, y ya tendremos tiempo también para poder ir proyectando cada uno de esos escenarios y si efectivamente se toman algunos de estos puntos para poder mejorar la tendencia para los próximos años. Que esté muy bien, profesor. Muchas gracias. Igual, Rodrigo. Un placer. Chao. Ahí estábamos entonces en nuestro enlace económico junto a Guillermo Patilo, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Son las